pues tenemos que continuar. Esta es la entrega de la colección 25 para el 25 que el Fondo de Cultura Económica pues ha organizado. Está con nosotros Paco Ignacio Taibo II, director general del Fondo de Cultura Económica, y Andrés Ruiz también. Les damos un aplauso, por favor. Nos van a explicar de qué se trata esto y luego damos las indicaciones. Cada uno recibió 6 boletos, como en la kermés de la escuela. Ahorita que Paco y que Andrés terminen de platicarnos qué cosas tan maravillosas hay aquí, podrán escoger 6 a su gusto, no del mismo, por favor, para que tratemos de que alcancen todos. Y bueno, hubo quienes no se registraron. Levanten la mano quienes no se registraron. Sin problema, ya también ahí hubo hojita para registrarse. Solo nosotros tenemos que responder por 3,000 ejemplares que el Fondo de Cultura Económica nos envió para este acto. Entonces, pues bienvenido Paco, bienvenido Andrés, esta es su casa. Va. A ver, compañeros, este es uno de los más grandes esfuerzos que se ha hecho a escala latinoamericana de fomento a la lectura. Tardó mucho tiempo en cocinarse. La iniciativa se generó en el gobierno de López Obrador, empezaron las relaciones, los contactos para poder armar esta colección. Para que se den una idea de lo complicado que fue, fueron años de negociaciones. Primero con instituciones públicas, el gobierno de Colombia, el gobierno argentino, y nos tropezamos con que gana las elecciones Milei y a chingar a su madre el proyecto. Milei no quiere regalar libros, claro, ni nosotros queremos regalárselos a Milei. Entonces tuvimos que iniciar las conversaciones en Argentina con el gobierno de la provincia de Buenos Aires, la provincia más grande del país, que ganó la izquierda, y ellos dijeron, nosotros le entramos. Eso significaba que ponían dinero, recursos, fuerza editorial, capacidad para imprimir, etc. Y así las negociaciones a lo largo de todo el continente. Tuvimos negociaciones abiertas con Venezuela, tuvimos negociaciones abiertas con el presidente Boric en Santiago de Chile, tuvimos negociaciones abiertas con el nuevo gobierno de Guatemala, que se puso muy contento y se animó a participar en la operación. Tuvimos negociaciones abiertas con editoriales argentinas, con Casa de las Américas en Cuba y el gobierno cubano. En el caso cubano además había una situación muy terrible, no tenían un quinto, no tenían dinero para imprimir, no tenían papel, pero podían conseguir derechos de autor y podían hacer trabajo editorial. Casa de las Américas es una de las editoriales de toda América Latina que mejor trabajo editorial hace. Entonces ellos aportaron. De acuerdo a lo que cada parte aportaba, ¿cuántos libros le tocaban? Tú aportas valor de 200,000 pesos mexicanos o $1,500, pues esto te toca. La piedra angular de la operación fue cuando Claudia le dice, va, el proyecto, y consigue una aportación muy importante, de varios millones de pesos, que vienen directamente del Instituto para devolverle al pueblo lo robado, lo cual a mí siempre me atrajo profundamente, que una pinche camioneta de un político corrupto o de un narco, un hidroavión de un narco, haya sido expropiado, caiga en manos para devolverle al pueblo lo robado, lo haya vendido en una subasta y lo podamos convertir en libros, regalos para la población, me resultaba enormemente atractivo. Y espero que ustedes también, y cierre un ciclo que para mí parece muy importante, que es darle un papel al libro. Al mismo tiempo, para poder armar la colección, abrimos una lista en consulta de los que estábamos participando, la filial del fondo en Colombia, a la editorial Siglo XXI en Argentina, etcétera, etcétera, diciendo quiénes deben estar en esta lista. Y tomamos hace 3 años y medio 2 decisiones. La primera decisión fue
debe ser una colección para jóvenes, pero no excluyente. O sea, en principio hacerla llegar a jóvenes y fijamos la edad de los jóvenes de 15 a 30 años. Y en segundo, debe ser una colección latinoamericana, porque veíamos venir la oleada latinoamericana que bajaba desde el gobierno norteamericano. Y dijimos, queremos hacer conciencia de continente, conciencia del Bravo hasta la Patagonia o más allá, desde los grandes lagos donde hay comunidades chicanas y mexicanoparlantes y argentinos y hondureños, hasta el fin de la Patagonia, en las cercanías de la Antártida. Entonces una colección latinoamericana. Y luego para jóvenes, bien, teníamos 2 puntos de apoyo. Y luego dijimos, ¿qué? Y ahí se armó un largo debate que duró meses diciendo qué debería contener esta colección. Y dijimos, vamos a intentar recoger en esta colección lo mejor de la literatura latinoamericana en el mejor momento de la literatura latinoamericana, que es lo que se llamó el boom, el momento dorado en el que en toda América Latina hubo un fenómeno de interés, de surgimiento de escritores, etc. Es la generación de García Márquez y de Benedetti, y ese es nuestro punto de apoyo. Vamos a buscar en este ronda. Tratamos, lo logramos, a veces sí y a veces no. A veces nos tropezamos con que los herederos de un autor, muy buena parte de los autores de esta colección están muertos, escribieron en los años 60 del siglo pasado, en los 70, en los 80, la mayoría, y los herederos dijeron, no hay dinero aquí, no le entro. Y dijimos, pues ni modo, se quedó. En otros lugares encontramos justo lo contrario. Los hijos de Roque Dalton dijeron, sería un orgullo para mi padre estar en esa colección, yo no quiero un quinto, se lo regalo. Y los 2 hijos de Dalton firmaron la cesión de los derechos. En otros lugares, las editoriales que tenían el control del libro, las editoriales comerciales, dijeron, no, sacan este libro y a mí me destruyen, porque no me queman la edición comercial. Y dijimos, no, hombre, no, al revés, va a prestigiar el autor, va a hacer que haya más lectores para ese autor. Pero se cerraron, porque tienen una mentalidad mercantilista. En otros lugares fueron las agencias literarias las que nos dijeron, no nos interesa. En otros lugares, por el contrario, las agencias literarias lo promovieron. En otros lugares fueron la fundación de los derechos que tienen los derechos de Eduardo Galeano, y dijo, sí, claro, desde luego. O la fundación tiene los derechos de Benedetti, y dijeron que sí. Entonces facilitó el asunto, pero fue un trabajo arduo de negociación y luego el fijar una fecha. Y se dijo el 17 de diciembre a la misma hora en 14 países regalando. Nos tropezamos con que había países donde la situación política no es bloqueada. El caso de Ecuador y de Perú, donde tenemos la embajada rodeada de soldados y policías, y de eso la librería que tenemos en Perú van a llegar a tomar las fuerzas del orden, por llamarlas de alguna manera, nos bloquean. Entonces decidimos, bueno, pues donde nos bloqueen, tratamos de hacer distribución directa. En el caso de Perú y en Ecuador, al final se sumó el gobierno uruguayo, que estuvo a todísima madre, porque nos abrió una puerta. Uruguay fue muy importante en esta época para esta producción. Entonces, teníamos el dinero, teníamos el pacto, teníamos el punto de arranque, se fijó el 17 de diciembre. El 17, simultáneamente, se produjo un acto al que asistieron 40, 50,000 jóvenes y miembros de clubes de salas de lectura. Algunos de ustedes estuvieron en este acto y recibieron los primeros paquetes de entrega y una distribución masiva de al menos 2 ejemplares para cada uno de los asistentes. A esa misma hora se produjeron una serie de fenómenos por primera vez en América Latina, que es el presidente Arévalo en Guatemala, en la Plaza Mayor de Quetzaltenango,
que se llama, por cierto, la Plaza Benito Juárez, y lo eligió por eso, repartió libros, él personalmente. En Caracas estaba programado que fuera el ministro de Cultura del gobierno venezolano, pero de repente se apareció el presidente de la República y repartió y regaló libros. Fue su último acto público antes de que lo secuestraran los norteamericanos. Ahí están las fotos de Maduro repartiendo libros en Caracas. Se repartió, Kicillof en el Gran Buenos Aires repartió libros, el ministro de Cultura y Educación de Santiago de Chile repartió libros, en Montevideo la Secretaría de Cultura repartió libros, en todas nuestras librerías simultáneamente el día 17 hubo reparto de libros en esta operación latinoamericana. La de Cuba fue particularmente emocionante porque no solo había los problemas de la situación económica de Cuba, sino cómo les hacemos llegar los libros. Y los libros que llegaron en la primera tanda, ahora llega la segunda a La Habana, llegaron a Casa de las Américas, enviados en una operación de favor de algunas empresas aéreas que rellenaban el avión de la carga con nuestros libros y que hacían el absurdo viaje México-Monterrey, Monterrey-La Habana. Entonces los libros a La Habana llegaron vía Monterrey, háganse, y otros llegaron en un barco que llevaba un transformador eléctrico viejo de CFE que se envía a La Habana para apoyo solidario, donde la crisis eléctrica es la más grave que están viviendo en estos momentos en Cuba. Allí el presidente de Cuba estuvo repartiendo libros, se juntaron como 1000 personas en Casa de las Américas y el primer envío se produjo. Esto es para que se den una idea de lo que es 25. Son 2,5 millones de libros repartidos en toda América Latina, de los cuales a ustedes les toca una buena parte del botín. ¿Por qué? Bien, en principio, porque nos interesaba particularmente en la red de distribución mexicana, que la hemos estado organizando, donde llegan a las librerías, llegan a los libroclubes, llegan a las secretarías de cultura, llegan a las normales, les llegara directamente en mano. En teoría, pueden tomar libros si son menores de 30 y mayores de 15, pero nadie chingar les va a pedir el INE. ¿Ok? ¿Quedó claro? Ni yo se los ofrezco, ni ustedes lo reconocen. Porque lo que no queremos es cerrar la puerta a la vocación lectora. Destinamos fundamentalmente estos libros a jóvenes, porque pensamos que ahí es donde hay que impactar en materia de lectura. Hay que pegar el primer golpe en materia de lectura entre lectores jóvenes, donde descubrimos, no solo aquí, en Argentina, en Chile, en Guatemala, que los jóvenes están leyendo muy poco. Y que esta generación, ¿quién chingados sabe por qué? La olvidaron. La generación que a mí, de autores, que a mi generación, la de Andrés, nos conmovió, nos reveló, nos iluminó, puta, han dejado de leerla. Y entonces dijimos, ese es el centro, pero no es excluyente. Ergo, si tienen más de 15 y menos de 30, pues adelante. Y si no, pues nadie chingar les va a pedir el INE, o sea que adelante también. Es importante que impacte esta distribución en el espacio educativo, porque necesitamos que los maestros lean. Yo soy de la generación que aprendió a regalar libros en campamentos, y Pedro puede confirmarlo, en medio de la lluvia o de los granaderos, donde se oía el grito del maestro leyendo también está luchando, o el maestro luchando también está leyendo. Era muy importante romper la idea de que el maestro mexicano se había quedado anquilosado en rutinas y dinámicas y era incapaz de alimentarse con algo tan fundamental para el alimento como es la lectura. Y así nos hemos ido acompañando. Esta no es la primera vez que se regalan libros en este local, debe ser la 10ª vez o la 10ª vez, y seguirá siendo. Mientras ustedes sigan actuando, sigan vivos, sigan luchando, y nosotros sigamos dirigiendo el Fondo de Cultura, vamos a regalar libros en grandes cantidades a ustedes. Y alguien dirá,
Este es el momento de aplaudirse. Y alguien dirá, ¿y por qué le regalan a la CENTE y no a los del CENTE? Y yo digo, ¿por qué no? Hasta ahora no ha habido ningún pinche charro que haya llegado a decir que le regales un libro, o sea que... Pero si vienen les vamos a dar atención, pero vamos a vigilar que los repartos de libros lleguen en mano y no que lleguen a una bodega y se pareje. Y vamos a vigilar a lo largo del país que los libros lleguen a la mano de los posibles lectores y no vayan a quedar en un despacho donde alguien tiene la colección completa. Pues si no son estampitas, chinga. Entonces lo que queremos es que se lean y estamos propiciando lo que llamaríamos la segunda ronda. Editamos, tenemos los libros, faltan 4 por imprimir que saldrán en los próximos días y va a haber una segunda entrega con esos 4 y otros 4 que salieron ayer. Pero queremos que empiecen a rolar, que no nos conviertan estos libros en objetos personales, sino si les lean y les gustan, rólenlo y cámbienlo. Por eso van a llegar en los clubes de lectura cajas completas de la colección, donde lo que pueden es repartirlos y luego rolarlos. Queremos que haya más lectores por cada libro, en la medida de lo posible. Bien, este es el origen, el sentido y la lógica de la colección 25 para 25, que curiosamente no tiene 25 libros, tiene 27, porque al final nos sobraron 2 y dijimos, no, chinga, los vamos a desperdiciar para adentro. Entonces la colección 25 para 25 está formada por 27 libros de todos estos géneros. Andrés Ruiz, que participó de este largo proceso de construir la colección, ahora tal libro, y ahora tal autor, y cuál te gusta, etcétera, les va a contar un poco qué cosas hay aquí. Y luego les vamos a proponer el método de entrega que estamos proponiendo en todo el país, que es, se acercan, escogen 6 por cabeza, 5 codazos. No quiero recordar los momentos ingratos en que en Iztapalapa una señora le dijimos 1 libro por cabeza, agarró 2 y yo estaba arriba del escenario y le dije, señora, 1 por cabeza para que todos lean, y le traté de quitar 1 y me mordió. La cicatriz está acá, compañeros, del pinche mordisco de la Iztapalapeña, que mientras me mordía, media voz decía, es que yo tengo una hermana en silla de ruedas y le quiero llevar 1. Y yo trataba amablemente, porque los que regalamos libros somos amables, de explicarle a la señora, oiga, primero lo lee usted y luego su hermana. Y decía, no, de una vez. Mientras apretaba el diente, mientras mordía. Y se llevó los 2 pinches libros. Fracasé en mi intento de 1 por cabeza. Entonces, cuando digamos 6 por cabeza, escojan con cuidado, pero escojan y traten un poco de pensar. Pero sobre todo, aquí va a pasar algo mucho. Usted y usted son de la misma escuela. Agarren 6 diferentes cada uno. Gente inteligente agarra 6 diferentes y en cuanto empiece la lectura, empiecen a rodarlos. Le paso un poco la palabra a Andrés para que diga qué cosas van a tener enfrente. Y muchas gracias y bienvenido, como siempre, a la heroica sección novena. Buenas noches, compañeros. Además de que es una alegría para mí estar aquí con ustedes, es un privilegio estar en esta sección. Y les voy a platicar un poco lo que contiene esta selección. Digamos, en la parte de poesía tenemos como tirar contra la muerte de Juan Gelman. Juan Gelman, el poeta argentino que se enteró del golpe de Estado cuando estaba negociando con otros compañeros de la izquierda argentina en Europa, se entera de eso, regresa y bueno, luego sus familiares son detenidos, su hijo, su nuera, a la nuera la secuestran, estaba embarazada, la llevan en la Operación Cóndor, la llevan a Uruguay, ahí pare una niña y después la desaparece. Y Juan se queda sin hijo, sin nuera y sin nieta de un golpe
Y todas estas cosas las va narrando Juan en su poesía, pero no crean que es nada más esto. Es un poeta de una ternura infinita, de una capacidad de ver el mundo y de pensar el idioma desde perspectivas muy diversas. Tenemos otro poeta maravilloso que hizo una antología, él personalmente, el gran poeta, yo creo que uno de los mayores poetas vivos que hay en este momento en el mundo, el chileno Raúl Zurita, otro preso político que fue detenido siendo él estudiante después del golpe contra el presidente Salvador Allende, lo llevan cuando ya estaban saturadas todas las cárceles, lo llevan a un barco y en un espacio en donde podían caber 20 personas, meten 600 personas, es torturado, y ese es uno de los poetas también muy combativos y también muy experimentales. No nada más se exalta la cuestión militante, exalta también la cuestión personal, lo íntimo, la forma de ver el mundo. Finalmente los poetas ven el mundo de una manera muy distinta. Tenemos otro libro que se llama Weekend en Guatemala, del guatemalteco Miguel Ángel Asturias. Después del golpe contra el presidente Jacobo Arbenz, Luis Cardosa y Aragón le propone a un grupo de escritores guatemaltecos que escriban algún libro acerca de este golpe y condenando la invasión yanqui orquestada por la United Fruit en contra del presidente constitucionalmente electo en Guatemala. Y él escribe Weekend en Guatemala, que es una serie de historias, unos cuentos maravillosos. Por ejemplo, en el primero, una que se llama Weekend en Guatemala, un soldado gringo borracho que va a recibir armas, misiles y obuses y los carga en un camión, supuestamente atropella a una mujer, pero esa mujer no es atropellada, esa mujer es parte de una operación clandestina y mientras el gringo borracho la está buscando, ella sube al camión y esas armas, cuando él va transitando para llevársela a los golpistas, esta mujer las va tirando las armas por la carretera y se arma un gran escándalo, que aparecieron armas en la carretera. Ese tipo de cuentos que realmente nos sorprenden y nos cambian la visión de la vida. Quizá ustedes desde luego conocen a Amparo Dávila, a Guadalupe Dueñas y a Adela Fernández. Son tres cuentistas mexicanas maravillosas, pero cuando nosotros preguntamos si conocían a estas tres en varios países de América Latina, muchos no sabían, no conocían su existencia. Y también nos hemos dado cuenta que en México son muy poco leídas. Y no saben los compañeros latinoamericanos la sorpresa que se van a llevar, porque son unas cuentistas de un nivel verdaderamente soberbio, excepcional, experimentales, de una fuerza. Guadalupe Dueñas que corta con bisturí sus palabras, de una dureza, de una entereza. Adela Fernández que nos cuenta las cosas más terribles desde una visión casi infantil. En fin, que les puedo decir de Amparo Dávila, una de las mejores cuentistas mexicanas. Space Invaders, que es de la chilena Nona Fernández, es un pequeño relato que cuenta a partir de la visión de un niño en una escuela el golpe de Estado en Chile, de cómo de repente hay compañeros que ya no llegan a clase, de cómo de repente empiezan a cambiar las cosas, cómo compañeros que se llevaban bien ya no se llevan bien. Entonces esta visión, este juego de Space Invaders, que era un juego de matar marcianitos y todo esto, le da el trasfondo a esta terrible historia
historia de la desaparición de los combatientes en Chile. Los privilegios del olvido es un poemario maravilloso de la poeta colombiana Piedad Bonet, recientemente nombrada Premio Nacional en Colombia, y ustedes se van a sorprender de la profundidad también que tiene esta mujer en su poesía. Tenemos Operación Carlota de Gabriel García Márquez, que es un libro sorprendente. Es la parte periodística de Gabriel García Márquez, donde relata cómo fue posible que Cuba mandara miles de combatientes a miles de kilómetros de distancia a Angola para frenar a las fuerzas de Sudáfrica que estaban ya en la frontera cuando los portugueses iban a dejar la colonia, y ellos iban como en un día de campo. Incluso platica que muchos de estos combatientes que iban en los tanques llevaban equipos de sonido y iban tomando el sol y escuchando rock, y lo que no se imaginaron es que se iban a encontrar a combatientes con gran experiencia de combate que los iban a frenar y que les iban a impedir que ese paseo que iban a dar fuera tal. Estaban, como siempre, disputándose las esmeraldas y el petróleo de Angola. Te canses, Andrés, me lo pasas y yo sigo, porque te vas a leer 17, tranquilo. No, me voy más rápido. Requiem por Teresa, que es la historia tremenda de un feminicidio, pero un feminicidio contado a partir de la visión de un hombre, y es la visión del feminicidio, de la muerte y del suicidio de su hermana, y lo está contando en una cantina. Es absolutamente doloroso, tremendo, una visión verdaderamente que escuece, que logra sacar las lágrimas. De hecho, Dante hace un contrapunto narrativo muy interesante de meter a un imitador de Elvis Presley, un gordito que está imitando a Elvis Presley, para dar un contrapunto humorístico, porque de otra manera se vuelve ileíble el libro de lo doloroso que es. Pero es maravilloso, maravillosamente escrito. Está Vientos de Primavera, de la poeta guatemalteca Alaide Fopa, que vivió durante muchísimo tiempo en México. Alaide perdió a dos de sus hijos en la guerrilla. Afortunadamente su hija Silvia, que fue médica, estuvo en los servicios de sanidad de la guerrilla, sigue con vida, pero ella fue a tratar de rescatar a uno de sus hijos y visitar a su madre en Guatemala. Ahí fue secuestrada por la inteligencia militar guatemalteca y desaparecida. Pero los grandes poetas y las grandes personalidades y los grandes personajes nunca mueren, y esta es la muestra de que eso no sucede, de que por más que los maten o los metan a la cárcel, no van a desaparecer ni sus ideas, ni sus convicciones, ni sus valores. Tenemos El vaso de leche y otras historias del gran narrador chileno Manuel Rojas. A Rojas seguramente ustedes lo conocen bien, no les voy a hablar más de eso, de este libro, pero son cuentos maravillosos y se van a encontrar con unas historias sorprendentes, algunas desternillantes, otras muy dolorosas, pero siempre con una pluma verdaderamente portentosa. Tenemos Las historias prohibidas de Pulgarcito de Roque Dalton, el gran poeta salvadoreño Roque Dalton, que murió también en la guerrilla en un acto de sectarismo, en donde no se sabe si estuvo metida la CIA. Pero Roque, que escribió Taberna y otros poemas, también escribió prosa. Y en Las historias prohibidas de Pulgarcito, lo que nos está contando es una visión absolutamente a contratuerca de la historia de El Salvador. Como ustedes saben, es el país más pequeño de Centroamérica y por eso le llaman el Pulgarcito de Centroamérica. Pues son las historias prohibidas de Pulgarcito, con el humor, la ironía, yo diría el dolor y el amor que Roque sentía por su país expresado en estas historias.
está nada menos que Guerra en el Paraíso de Carlos Montemayor, una de las mejores novelas históricas que se han escrito en México. Esta novela lo que narra es la historia de la guerrilla de Lucio Cabañas. Carlos durante mucho tiempo se dedicó a investigar qué había sucedido documentalmente, a entrevistar a los sobrevivientes, y hizo otra cosa que es fundamental y que ustedes lo van a descubrir cuando lean esta novela. Entrevistó también a muchos militares. Entonces, que a trasmano le narraron muchas cosas que Carlos plasma en esta novela. Es, yo creo, que la mejor novela que se ha escrito sobre las guerrillas campesinas en México. Tenemos Disparos en la oscuridad, de Fabricio Mejía Madrid. Es una biografía política narrativa, nada menos que del monstruo de Gustavo Díaz Ordaz. Empieza cuando lo nombran embajador de México en España. Ahí empieza la narración de Fabricio y se va hacia atrás. Y cuenta una historia de ignominia, de humillaciones, que va conformando a ese monstruo capaz de disparar sobre los estudiantes indemnes en la plaza del 2 de octubre y hacer no nada más eso, lo que hizo con los médicos, lo que hizo con los profesores, es indecible, y Fabricio lo capta muy bien y lo transmite muy bien a partir de eso. Tenemos Canto Quechua de José María Arguedas, un colega de ustedes, un maestro que durante muchísimo tiempo se dedicó, antropólogo él también, además de un excelente narrador, que se dedicó a rescatar las tradiciones de los pueblos originarios de su país, y a partir de eso hace unas narraciones maravillosas que sorprenden porque no trasciende el folclorismo para entrar en la vena, en la entraña del sentir de los pueblos originales. Tenemos un libro único, que ese no lo van a encontrar en ningún otro lado ni en ninguna otra librería, que es La maravillosa vida breve de Ernesto Guevara. Un libro que cuando Paco le pidió a la editorial Siglo XXI y a la Fundación de Eduardo Galeano que queríamos tener un libro de Eduardo Galeano donde él hablara del Che, ellos hicieron, a partir de todos los libros que tienen el siglo XXI, una recopilación de las historias en donde Galeano habla del Che. Y no nada más habla del guerrillero heroico, habla de ese hombre excepcional con asma, que con asma subía a las montañas. Esta capacidad de dominar su voluntad y convertirse en un hombre que, además, pudiendo haberse quedado como funcionario, como secretario de Estado que era en Cuba, decidió continuar su lucha en otros lugares. Fue a África y después a Bolivia, en donde lo matan. Otra de las historias en las que, les repito, creen que matando a la gente van a matar sus ideas, van a matar sus valores, van a matar sus ideales, y lo único que hicieron fue sembrar una semilla que se ha vuelto no un árbol, sino un bosque entero. Es la maravillosa vida breve de Ernesto Guevara. Hay una parte, por ejemplo, muy curiosa, en donde lo está entrevistando Eduardo Galeano y le dice al Che: usted es un traidor. Y le dice: ¿por qué? Pues porque le muestra una foto en donde el Che tiene una pelota de béisbol y una manopla. Le dice: usted debería de tener un balón de fútbol, usted jugó fútbol. Entonces, es decir, tiene desde eso
hasta la parte en donde está expuesto el cadáver del Che en la higuera en Bolivia. Está la palabra en maravillosos relatos de Luis Brito, el gran narrador venezolano, que no se van a cansar de leerlo porque es de un ingenio, de una capacidad y de una experimentación narrativa que los va a sorprender, los va a maravillar y desde luego los va a mantener en el filo de su asiento. Y tenemos finalmente Los anarquistas expropiadores, que es un libro de Osvaldo Bayer, donde habla de una serie de personajes que no, como ustedes saben, ellos no tenían partido, no tenían organización, pero sin embargo sí estaban en las huelgas y tenían que buscar recursos para seguir sacando sus libros, para seguir sacando sus publicaciones, para seguir manteniendo a sus compañeros profesionales, para tenerlo de la huelga, y entonces se dedicaban a asaltar bancos, a robar a los ricos, para repartir eso en la lucha social. De eso se trata Los anarquistas expropiadores. Y esta es la parte que les traemos hoy, y como bien dijo Paco, faltan algunos libros, van a ir llegando porque estos libros se imprimieron en distintos lugares de América Latina y algunos están llegando a México, otros están saliendo de nuestras imprentas, pero lo hacemos con enorme gusto y les vuelvo a repetir, para mí es un privilegio y una alegría podérselo repartir a los maestros de la sesión. Me han tocado muchas presentaciones en lo que va de mes, pero tengo que admirar que Andrés fue capaz de repasar las 19 libros, darle una nota de color. Entonces pido un doble aplauso para el trabajo de Andrés. Y sí, nos han dicho, pues es una colección muy latinoamericana, hay representación de casi todos los países de América Latina, pero es una colección muy de izquierda, a lo cual he respondido continuamente, y aquí no tengo problemas para decirlo en voz alta, como no los tengo en ninguna otra parte para decirlo, aunque luego me persiguen los del Universal, el Excelsior, etc. Es una colección muy de izquierda. Pues mi explicación es muy sencilla. Bola de mamones, hubieran ganado las elecciones y entonces hubieran hecho una colección fresa, pirurris, reaccionaria y jodida. Esta colección es muy amena, muy divertida, muy provocadora, muy talentosa desde el punto de vista literario y creativo, y sí, es muy de izquierda. Al que no le, si hay aquí alguno que se equivocó de lugar y venía a una asamblea panista, priista, el edificio de ahí enfrente, pues ni pedo puede robarse un libro y hacerse pendejo. Me sacó un pinche libro de los locos que estaban ahí en la gente, pero es lo que es, y no me avergüenza en lo más mínimo, sino me produce un enorme placer. Bien, organizados los disparadores, al pacto que llegamos, los que tienen clubs y salas al final con Yesenia, las compañeras de la federación al final con Yesenia, y de paso a las compañeras del fondo, este bonito cartel que ustedes hicieron para celebrar este acto, para que lo firmen también. Sí. Sí. Nos acompaña Jesús Vargas, que está aquí entrenando porque va a tener un reparto de libros en Parral, en Chihuahua, en Ciudad Juárez. El historiador Jesús Vargas con ustedes. Sí. Esto de los libros también lleva otra calidad muy grande, que ustedes, algunos van a leer por primera vez a un autor, y esto les va a provocar buscar otros libros de ese autor. Esta es una de las consecuencias que va a tener el gusto que ustedes le tomen a un libro. Tal vez, por ejemplo, no han leído algún libro de Carlos Montemayor, y leer La guerra en el paraíso los va a remitir a buscar otros libros de Carlos Montemayor. Pero además la otra cosa,
entre los otros maestros que no hayan venido por los libros, difundir mucho el gusto, la emoción que les provocó leer los libros. O sea, tiene que ser una explosión, no nada más lo que lleva el libro en sí, sino todo lo que puede provocar. Es lo que les quería comentar. Muchas gracias. Pues, ya están los libros, ya estamos ansiosos. Creo que la recomendación que se hizo es, si vienen dos de una misma escuela, llévense títulos diferentes. Si vienen de una misma familia, pues igual llévense libros diferentes. Nadie raje que aquí hubo mayores de 30 años. Y ojalá a sus hijos, a sus alumnos, a sus estudiantes, pues también se los compartan. Solamente les queremos decir que la sección 9, democrática, la sección 10, la sección 11 y la sección 60, que ayudaron en toda esta estrategia para que se registraran ustedes, pues estamos trabajando de una forma muy coordinada y bueno, por eso están maestros también aquí y trabajadores de apoyo y espero que esté algún académico del Instituto Politécnico Nacional. Hay dos actividades concretas que les encargamos. Uno, formar el club de lectura. Traemos varios clubes de lectura que necesitamos que se reporten para que les entreguen la colección completa. Pueden formar su club de lectura y están las compañeras aquí para que les digan la dinámica y les van a hacer llegar otros paquetes de libros para que sigan avanzando en la promoción de la lectura. Si es en su barrio, en su colonia, en su escuela, con sus estudiantes de un grupo, pues eso es un club de lectura, no necesitamos las grandes cosas, pues. Aquí tenemos una biblioteca que se llama Maestro César Navarro Gallegos. Paco Ignacio Taibo, Paloma Sáiz, los compañeros de la brigada, académicos, nos han ayudado. Tenemos ya más de 4,000 ejemplares en el primer piso. Se llama precisamente César Navarro Gallegos. Seguimos recibiendo donaciones de libros, creo que Paco también lo dijo, libros que nos sirvan, no los que ya no les caben ahí en su casa. Por favor, porque también debemos de entender pues que hay libros que ya no nos sirven tanto. Y tercero, seguimos trabajando con el Librobús. Levanta la mano si hay alguien aquí que ha solicitado el Librobús. Bueno, sí. Entonces ya empezaron en esta semana. También si no lo solicitaron en el momento que lanzamos la convocatoria, vamos a volver a abrir la convocatoria. Ya Paco aquí lo comprometimos que además hay un nuevo vehículo, un nuevo Librobús maravilloso y bueno, pues dice que viene para este lado, es decir, para que recorra nuestras escuelas de la Ciudad de México. Entonces, sección 9 y Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación también lee, también procura que la cultura, el arte, la ciencia llegue a todos lados. Yo dudo que algún charro se vaya a acercar por un libro, porque además no leen, hay una ignorancia muy grande, pero los maestros de la coordinadora sí leemos y leemos bien y sabemos leer y entonces procuramos y hacemos que otros también se entusiasmen por la lectura. Ojalá en los siguientes eventos vamos a poner unos QR ahí en la entrada para quien quiera registrarse en un club de lectura de la 9 y también un grupo que tenemos de estrategias de lectura. Por ejemplo, aquí está la poeta Hortensia Carrasco, si levanta la mano, que ha colaborado también ahí en la Feria del Libro del Zócalo, que tiene un taller de poesía para niños. Y bueno, pues esos talleres los vamos a seguir abriendo, estén pendientes de las convocatorias. Y solamente terminaría diciéndoles que hay una nueva jornada de lucha, por favor estén muy atentos. Esto no acaba, no termina, seguimos en la batalla también por pensiones dignas, por salarios dignos y por una transformación real de la educación. Y por último, está aquí un colectivo de jóvenes, creo que algunos sí tienen menos de 30 años, y quieren hacer muy breve un anuncio y un obsequio a Paco. Adelante.
Buenas tardes, nosotros somos Colectivo Trashumante, somos un colectivo cultural, artístico y también educativo. Justamente vamos a empezar en marzo con nuestros talleres para que nos sigan en redes. Tenemos nuestro espacio aquí en el primer piso junto a la General. Nos van a encontrar como Trashumante. Y también estamos volviendo el colectivo una cooperativa y pues imitando en cierta forma al Libro Bus. Lo que estamos haciendo es una cooperativa de reciclaje en las escuelas, Recrea. El punto es, vamos a dejar el QR en la entrada para que le tomen fotos o nos sigan en Facebook para agregarlos y vamos a tomar sus datos este mes de febrero para ir a visitar sus escuelas. La idea es pues dar charlas, talleres con los niños sobre la importancia del reciclaje totalmente circular, de que la botella de plástico se vuelva otra vez una botella, y pues va a ser una jornada de recolección con la finalidad de pues juntar materiales como PET, aluminio, plástico, papel en las escuelas, y de lo que se junte aportar algo de devolución a la escuela, dependiendo ahora sí de cuánto se haya juntado. Podría ser un mural, pintura, iluminación, pintar las banquetas o llegar a un acuerdo, y también pues incentivar a la niñez a esta idea de recolección. Entonces al niño o niña que junte más, pues poderle dar algún regalo, alguna tablet, libros o algo para estudiar, ¿no? Bueno, la tablet para que estudie, ¿no? Pero se va a emocionar. Entonces, también le queremos hacer un regalo a Taibo de parte de una de nuestras muralistas. Bueno, este 2 de febrero conmemoramos la caída del profesor Genaro Vázquez Rojas, que es un símbolo para la coordinadora. Y bueno, aquí Salma Sábar hizo esta maravillosa pintura. Lo vamos a convertir en un mural aquí en las instalaciones de la sección. Ya hay uno de Misael, pronto habrá uno de Genaro también, y uno de Arturo Gamis y de Lucio Cabañas, por supuesto. Adelante, Salma. Mau, ¿dónde estás? Para colgarlo en nuestra oficina, ahí en el fondo, porque ahora que aproveché que quité algunos retratos de viejos directores del fondo, vamos a poner a Genaro Vázquez, no se ponga nervioso. 2 momentos. Por la totalidad de los libros que entregamos firma Pedro, pero necesito un testigo fotográfico. Entonces, vienen, agarran 6 cada vez, se retiran, nos sentamos, nos bajamos todos y levantamos el libro para tomar una fotografía general. Con eso justifico plenamente que el libro fue repartido a humanos de izquierda. Muchas gracias por permitirme estar con ustedes de nuevo, la coordinadora, y adelante, escojan sus 6. A ver, compañeros, vamos por filas, discúlpenos. Primera fila, pase y circula. Y luego la segunda fila. Confiamos, sí, confiamos en todos. 6, por favor. Si ven que alguien toma uno más, regáñenlo para que alcancen bien. Les habíamos dado un boleto, pero ya sería mucho pedirles el boletito y demás. 6. Acuérdense que está de Helman, de Miguel Ángel Asturias, de Amparo Dávila, de Nona Fernández, de Gabriel García Márquez, de Alay de Fopa, de Raúl Zurita, de Roque Dalton, de Carlos Montemayor, de Fabricio Mejía. 6, por favor. Si avanzamos hacia atrás, o nos regresamos a nuestro lugar, por favor, porque vamos a tomar una foto ya con los libros. Muy bien, siguiente fila.
¿Quién sería la segunda? No los tengo, tienes que verlo con Clover. Tercera, la segunda fila. Y avancen, por favor. Avancen. Muy bien, avanzamos, por favor, regresamos a nuestro lugar, no se vayan. Necesitamos tomar un testimonio. Yo firmé por todos los libros, entonces no me hagan quedar mal, por favor. ¿Regresan a su lugar? ¿Alguien lleva más de 6? ¿Seguros? Ahora sí, como dice, avance el micro, por favor. ¿Dónde está? 6, por favor, para que nos alcance. Regresen al lugar, por favor, regresen a su lugar. Avancen un poco más. Avancen. ¿Podemos regresar a nuestro lugar? Ay, perdón. Bueno, varios anuncios también. Dice un rumor se levanta, algo sucederá en la ciudad. Plaza Palestina Libre, 7 de febrero, de 12 a 22 horas, contra el genocidio en Palestina, el intervencionismo en Venezuela y América Latina, el imperialismo yanqui, las agresiones a comunidades zapatistas, la violencia hacia las mujeres, el acaparamiento del agua, la desaparición de los 43, el desalojo, la gentrificación, la desaparición forzada, el mundial del despojo, el cartel inmobiliario. Entonces, entre otros, déjenme decirles quiénes van a estar. Bueno, yo recuerdo que va a estar el Mastuerzo, va a estar Botellita de Jerez. Ayúdenme, por favor, ¿quién más va a estar? Danza contemporánea, Barro Rojo, Pendular, Argelia Guerrero, Los Nacos. Bueno, la gente va a estar también ahí y vamos a pronunciarnos. Muy bien, creo que ya se hizo por acá el avance, por favor. Hay para todos, hay suficientes. Pero necesitamos, por favor, compañeros, no se detengan. Ya lleva más de 6. Son 6, yo veo a alguien que ya lleva más de 6. Yo quiero el de Operación Carlota, ¿dónde lo ven? Estaban allá. Creo que ya se Por favor, avancen. Oiga, después los leemos, no se pongan a leerlos ahí. Ya regrese a su lugar, por favor. Porfa. Regrese a su lugar ya, por favor. La fila es allá atrás. ¿De qué por teléfono? La transmisión. Ya se sienten todos, ya. Oigan, avancen. Vamos a hacer una pausa No en se la detengan. transmisión y regresamos si es preciso en unos minutos. Esto fue la entrega de libros por parte del Fondo de Cultura Económica a integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, aquí en su sede, en la Ciudad de México, capital.